Bienvenidos a todas, todos, todes. Desde Prensa Obrera hoy vamos a entrevistar al compañero Santi Vasconcelos, que es integrante del Partido Obrero de Chubut, que pertenece también a la Asamblea en Defensa del Territorio de Puerto Madryn. Y que bueno, lo entrevistamos para que nos cuente un poco mejor quizás cómo se dio el proceso del Chubutazo, la votación de la zonificación minera, cómo el pueblo de Chubut salió a las calles y lo derrotó. Así que bueno, bienvenido Santi. Hola Manu, gracias por este espacio y por siempre estar reproduciendo ahí todo lo que está pasando desde acá. Santi, queríamos consultarte, digamos, en primer lugar, que nos cuentes qué fue lo que se puso en juego en estas semanas en Chubut, ¿no? Bueno, todo este proceso se inicia el día miércoles pasado en una sesión que convocaron a la legislatura, que fue una sesión express, o sea, no estaba en el calendario, sino que se pusieron de acuerdo los jefes de los bloques para convocarla de una hora a la siguiente. Estaba prevista el jueves, se hizo el miércoles de esta manera, es decir, que esa sesión para votar la zonificación, que ya es conocida por toda la población de qué se trata, bueno, fue en primer lugar votada de manera trucha. Y esto obviamente para evitar que sesionen el día jueves donde ya estaban convocadas múltiples movilizaciones. Porque bueno, el proyecto de zonificación minera y la megaminería en la provincia de Chubut es rechazada hace décadas y hay luchas contra de la megaminería en Chubut hace décadas. Pero bueno, sin embargo, insistieron, intentaron avanzar nuevamente en esta zonificación, es decir, establecer un área donde se exceptúe la prohibición de la megaminería vigente en la provincia de Chubut, y obviamente tuvieron ya la respuesta que ustedes tienen que conocer de todos estos días, que fueron multitudes en las calles. Entonces, en algún punto es el miércoles el inicio, si se quiere, de este proceso enorme de movilizaciones, pero en realidad esto es una lucha que ya a través de las asambleas que están embarcadas en la UACH, la Unión de Asamblea de las Comunidades de Chubut, bueno, se viene desarrollando hace muchísimo tiempo, con la presentación, por ejemplo, de dos iniciativas populares para avanzar en las restricciones respecto a la megaminería, etcétera. Es decir, que, como decía, el miércoles podemos ubicarlo, pero luego esto es una lucha histórica de la provincia. Es decir, ¿qué rol jugó el arco político, qué rol jugó el gobierno provincial o incluso qué rol jugó el gobierno nacional en todo esto que, como ahí comentabas, no es de ahora el intento de la zonificación o de avanzar con la minería en Chubut, sino que ya viene desde hace tiempo? ¿Qué rol jugaron y juegan los gobiernos en este proceso? Para empezar, desde el gobierno nacional es evidente y explícito, es decir, no hay que deducirlo, sino que abiertamente Alberto Fernández favorece el desarrollo de la megaminería. Bueno, recordemos que hasta antes de ayer estaba Hensel al frente del Ministerio de Megaminería, que era el ministro de la Barrick de San Juan, es decir, y cada vez, en cada oportunidad que tuvo, Alberto Fernández impulsó, incluso en plena campaña electoral para ser presidente, se paseaba por la provincia de San Juan y demás, bueno, apoyando el lobby minero. Incluso, esto es muy interesante porque a fines del 2019, Alberto Fernández sale diciendo que había logrado impulsar la megaminería en Mendoza y en Chubut. Bueno, parece que esa farsa que dijo, bueno, quiso hacer un deseo, una predicción y le falló por completo en ambos lugares. Desde el gobierno nacional, por supuesto, tiene que ver con, en primer lugar, con beneficiar todos estos pulpos megamineros, multinacionales, para los cuales evidentemente quiere gobernar. Y en segundo lugar, tiene que ver con generar mejores condiciones para garantizarle dólares al pago de la nefasta deuda del FMI, es decir, de ninguna manera se presenta esto como una variante de desarrollo, porque en cualquiera de las provincias que uno puede detectar el avance megaminero, como San Juan, repito, Santa Cruz y demás, y en muchos otros lugares del país, bueno, esto no se verifica.
es decir, la cantidad de gente empleada es menor, el pasivo ambiental es mucho mayor a aquello que pueda entrar respecto a divisas, es decir, en las cuentas de la población, en el debe y en el haber, es un déficit tremendo, es decir, solo deja pasivo ambiental y pasivo en cuanto a la salud, en cuanto incluso a la penetración de estos grupos capitalistas en la educación. Ustedes saben que después estas empresas aparecen metidas en distintas instituciones educativas, financiando distintas cuestiones, condicionándolas, por supuesto. Bueno, entonces, evidentemente que visto de conjunto, no, para la población no hay ningún beneficio, sí, obviamente para los grandes grupos capitalistas, para el FMI y otros acreedores de la deuda, y bueno, por supuesto siempre hay un vuelto que todos los distintos actores que permiten el desembarco megaminero reciben. Y en ese punto, bueno, en relación al arco político acá, recordar, por ejemplo, que uno de los que votó en la legislatura a favor de la zonificación se llama Sebastián López, y acá en Chubut le pusimos el apodo de Sebastián Cien Luca López, porque él figura en un video pidiendo coima a las mineras abiertamente, es decir, pidiendo coima para intervenir y favorecer el lobby minero dentro de la legislatura, y él sigue ahí, es decir, aparece abiertamente, lo pueden googlear, quienes estén escuchando la entrevista, y van a ver que digamos, impunemente aparece, y este tipo era el bloque del PRO, lo único que se hizo fue separarlo de ese bloque, ahora tiene un monobloque, y nada más, es decir, que eso lo que da cuenta es que le sirve a la legislatura tener un tipo así, pero además que nadie puede escandalizarse en realidad en esta legislatura, porque lo único que sucedió es que en todo caso él fue firmado, pero todo el resto, evidentemente, si no lo expulsan de la legislatura es porque están presionados, porque en cualquier momento sale un carpetazo contra, contra ellos mismos. El gobernador, Arcioni, el vicegobernador Sastre y por lo tanto el presidente de la legislatura, bueno, ellos asumieron y luego durante bastante tiempo siguieron sosteniendo la estafa política de que ellos se planteaban que estaban en contra del desembarco de la megaminería, incluso ponían argumentos, se sacaban fotos con carteles del no a la mina, al igual que muchos de los diputados y las diputadas que votaron el miércoles en el recinto esta ley nefasta. Tal es así que en estas últimas elecciones a diputados, diputadas, senadores, senadoras, bueno, el candidato de Arcioni, del oficialismo, de Arcioni y Desastre, Mazzoni, que era en su momento el jefe de seguridad, ahora tuvo que renunciar por los malos resultados electorales y por las enormes luchas, bueno, sacó un 10% de los votos. O sea, piensen que pasó de ganar hace 2 años las elecciones esta fuerza política y ahora retrocedió hasta cuarto, incluso quinto lugar, último lugar en algunas localidades, este, con lo cual se pone en manifiesto que son unos estafadores políticos a la hora de las elecciones y luego a la hora de las papas, bueno, son verdaderos agentes en realidad del lobby minero. Lo que pasa que si lo dicen abiertamente, nadie lo va a votar, claramente. Entonces, bueno, ellos son también de los grandes impulsores acá y como les decía, la posibilidad de hacer esta sesión express partió de un pacto y un acuerdo entre todos los bloques de la legislatura y luego en la votación, por ejemplo, el PJ aportó algunos votos a favor, algunos votos en contra, es decir, de alguna forma todos colaboraron en que esta situación se dé, y ni hablar de que también en su momento fueron los artífices de que no se pueda votar la iniciativa popular. Ustedes recuerdan en mayo que también hubo grandes conflictos acá, con movilizaciones en la Ruta 3, en la 40 y en todas las localidades, y que tuvo que ver con el vapuleo de la iniciativa popular, que tenía más de 30.000 firmas, que surge justamente de la militancia de las asambleas y que es apoyada por la población y que obliga a la legislatura a tratarla, la tratan y en menos de una hora la descartan. Es decir, producto de años y años de investigación, de lucha, de difusión,
bueno, la tratan de esta forma. Es decir, que todas las fuerzas políticas del régimen, es decir, las que nosotros llamamos fuerzas políticas patronales, aquellas que obedecen a las empresas y no a la voluntad popular como quieren hacer creer, bueno, colaboraron en que se produzca esta situación. Vos hace un rato mencionabas, por ejemplo, lo que fue la rebelión en Mendoza, cuando ni bien asumió Alberto Fernández, me acuerdo que también quiso avanzar con la minería, que fue una verdadera rebelión provincial. Consultarte, digamos, en Chubut cómo se gestó ese proceso, cómo comenzó la movilización popular que después terminó siendo tan masiva y tan importante que tumbó la ley minera, sin más ni menos, digamos, que logró su suspensión. En ese sentido, Mendoza estuvo muy presente todo el tiempo. Incluso hasta contábamos los días, decíamos, bueno, ¿cuántos días tardó Mendoza en voltearlo? ¿Cómo fue? Fuimos estudiando mucho el proceso, por supuesto, porque son luchas muy hermanadas y porque además, bueno, lo más importante de todo era que podamos ganar esta pelea y entonces teníamos muy vigente esta enorme lucha y la usábamos de ejemplo todo el tiempo. Decíamos, bueno, nuestro camino tiene que ser como el de Mendoza. Pero de forma natural, digamos, del propio miércoles, cuando fue la votación en Rawson, todos los que pudimos fuimos para allá. Esto de que avisaron que en una hora se iba a hacer una sesión, bueno, todos los que conseguimos los medios para hacerlo, nos fuimos para allá a la legislatura y rodeamos toda la legislatura. Y bueno, de manera express, obviamente sin fundamentos o con fundamentos nefastos que ni siquiera vale la pena recrear, eh, terminan aprobándola. Y por supuesto que así como nosotros rodeamos la legislatura, la fuerza represiva también, porque naturalmente ellos sabían lo que estaban provocando, porque sabían que, en primer lugar, digamos, más allá de todos los argumentos que podemos dar sobre el saqueo del agua, sobre ningún tipo de beneficio para la población, sobre que esta es una provincia semiárida, que tiene un solo río, que corre de cordillera a costa, y todo lo demás que son decenas y decenas de argumentos en contra que se verifican cuando se aplicó en otras provincias. Este es, en primer lugar, fue un proyecto sumamente antidemocrático, por su carácter sumamente antipopular y por ser impulsado por un gobierno, por dos gobiernos, provincial y nacional, que acaban de ser derrotados en las elecciones, y ni hablar del gobierno de acá, que sacó el 10%. Es decir, que no reunía ninguna de las características para ser un proyecto de ley considerable por nadie. Por eso mismo es que recurren automáticamente a rodear de mucha fuerza policiales la legislatura porque sabía que todos íbamos a intentar movilizar, además de esta maniobra, ¿no?, que les contaba recién de adelantar la sesión al día anterior. Dicho y hecho, cuando se termina votando esto y quieren despejar el área para garantizarle la salida a los legisladores, que por supuesto son sumamente repudiados por toda la población, empieza la represión. Ahí comienza todo el proceso represivo. Hasta altas horas de la madrugada nos seguían tirando, incluso, bueno, hay videos que ustedes también pueden buscar por redes de camionetas y motos que pasaban a toda velocidad y nos tiraban así directamente a pocos metros con balas de goma, gases lacrimógenos, un montón, detenciones, las primeras de las cuales fueron totalmente irregulares porque se produjeron al interior de la legislatura y las compañeras no las querían dejar salir y encima ahora las encausaron y dicen que son las autoras de provocar destrozos, es decir, toda una persecución. Miren, es muy ilustrativo este proceso de lucha en relación a lo que uno dice, ¿no? Los poderes del Estado, esta idea de la división de los poderes, el legislativo, el judicial, el ejecutivo. Fue tan evidente cómo actuaron de forma mancomunada y cómo el Estado se sirvió de todas las herramientas que tiene a su disposición para intentar imponer esta ley, y lo mismo a relación al gobierno nacional y los gobiernos municipales, es decir, usaron todos los recursos a su disposición para intentar imponer esto, y fracasaron, es decir, pero es muy educativo en ese sentido, cómo uno va viendo que, bueno, en realidad todos son falsos representantes del pueblo y en realidad, de verdad, la verdad es que son representantes de las mineras. Lo que pasa es que se tuvieron que enfrentar a toda una población
enardecida por la situación. Entonces, bueno, lo primero que ensaya el gobierno es para intentar imponerlo, además de la maniobra, es poner todas las fuerzas represivas para avasallar a la población. Ahora, como decía, esto duró hasta horas de la madrugada porque no nos íbamos. No nos íbamos. La intención no era abandonar la legislatura. Es decir, y eso marcó, digamos, el inicio de todo lo que fue después. No abandonamos las calles nunca más. Es decir, durante 7 días seguidos y a veces en dos movilizaciones o tres por día, o cortes o distintas actividades, pero la gente salía en masa a las calles, las redes sociales, lo único que ibas a ver en las redes sociales de los que estamos acá es cosas al respecto. Cuando vos movilizabas veías a la gente saliendo a los balcones o a los locales porque no había podido salir a marcha y salía a aplaudir. Es decir, es muy rotundo y al mismo tiempo muy emocionante ver cómo unió a toda la población esta lucha en una causa común y cómo golpeamos con un solo puño para derrotar la zonificación. Tal es así que este avance represivo lo ensaya el gobierno durante los primeros días. Después retrocede en ese sentido, porque cada vez se iban haciendo más multitudinarias las movilizaciones. Por lo tanto, evaluaba no solo que estaba provocando un aumento en las crisis internas de los distintos partidos, porque cómo hacían algunos sectores ligados a los derechos humanos y demás, para hacer silencio respecto a la represión. Bueno, empezaba a generar fisuras y al mismo tiempo y sobre todo eso no le permitía hacer retroceder a la población, que cada vez salía con más vehemencia a las calles y más enardecida y más enfurecida por estar reprimiendo después de haber votado una ley tan antipopular. Otra de las cosas que ensaya el gobierno es no reprimir abiertamente una movilización, sino salir de cacería a la madrugada. Lo que es terrible también, búsquenlo en las redes que lo van a encontrar, por ejemplo, el sábado a la noche, salieron a cazar pibes en Rawson. Esto es tremendo. Se metieron en las barriadas, la misma gente salía, pero de madrugada, la misma gente salía de las casas y lo mismo que el miércoles nos pasó, que la gente nos ofrecía refugio a los que estábamos ahí siendo reprimidos. Esto es fenomenal, la gente les ofrecía refugio a los pibes que estaban siendo cazados en la barriada y salía a las calles para intentar frenar esta cacería tremenda, que es muy importante que se conozca en todos lados, porque las máximas autoridades de todos los gobiernos esto lo conocen y por supuesto que en la mayoría de los casos están haciendo oídos sordos, porque viola cualquier tipo de principio democrático salir a cazar pibes por los barrios en medio de la madrugada. No hay forma de que eso pueda ser justificado por nadie y es muy terrible. Eh, Luego, otra de las cosas que ensaya el gobierno como factor disuasorio es las patotas sindicales. El proyecto de zonificación, eh, bueno, fue modificado en el último tiempo y le agregaron un punto en el cual tenía un porcentaje, un 2% de las regalías que se consiguieran, iban a ir a parar para los sindicatos involucrados con la actividad. O sea, ni siquiera voy a decir que los compran, porque ya estaban comprados en realidad, sino que los premian. La intención era premiarlos por haber oficiado de grupos de choque, me refiero a la UOCRA, a los camioneros. Obviamente estoy hablando de las conducciones burocráticas, no de los trabajadores en general, porque voy a comentar algo al respecto. La dirección de petroleros y demás. Bueno, toda una serie de sindicatos que ya estaban enfilados a favor de la megaminería y con el gobierno, que iban a ser premiados con regalías que le iban a ir directo a las megamineras. Bueno, el gobierno entonces dice, bueno, ya que te estoy dando un porcentaje de esas regalías, dale, actuame como grupo de choque, porque otra de las cosas que querían intentar ensayar era que apareciera no ya la policía, porque eso había fracasado, sino que aparecieran como vecinos que se enfrentaban, entonces mandaban a la patota a la boca y se producían enfrentamientos y lo podían hacer quedar como que sí, había un sector de la población a favor de la megaminería, etc.
Bueno, eso duró muy poco. Que el jueves a la mañana, acá en Madryn, se rodeó el municipio, que dicho sea de paso, Madryn fue el primer y el único municipio de las ciudades grandes que adhirió a este proyecto de la zonificación. Este proyecto de zonificación también tenía una cláusula que decía, si el municipio adhiere, recibe más regalías. Es decir, ellos querían buscar enfilar a todos, ¿no? Los intendentes, los burócratas, sindicales y demás detrás de esta ley. Bueno, Madryn rápidamente, y por eso estaba la patota de la boca rodeando el municipio del Consejo Deliberante, adhiere a este proyecto de zonificación. Pero era un grupo, y era un grupo de gente de la UOCRA que en realidad debería haber estado en su puesto de trabajo y que fue enviada por los burócratas de la UOCRA ahí. Pero jueves a la tarde se produjo una de las movilizaciones más importantes de la historia de la ciudad de Puerto Madryn. Y lo mismo sucede en cada una de las ciudades, pueblos, localidades de toda la provincia. Por lo tanto, fue tan contundente la cantidad de gente, y a diferencia de lo que pudo mandar de esta forma la UOCRA o cualquier otro sindicato de estos, que era evidente que eso iba al fracaso también. Porque además se produjo otro fenómeno. Y es que tenemos muchos registros, por ejemplo, de camioneros que eran citados para que vayan ahí, que la burocracia los citaba y no iban. O lo rechazaban abiertamente, o decían sí, sí voy, y se iban a cualquier otro lado, a tomar café. Es decir, se empieza a producir una rebelión al interior del movimiento obrero contra las propias burocracias sindicales e incluso más, directamente participando de las movilizaciones. Hubo trabajadores de todos los sectores movilizados junto a la población en general, en las calles de todas las localidades. Las movilizaciones, como decía, se sostuvieron multitudinarias, es decir, al día siguiente que se producía una movilización multitudinaria, volvía a producirse otra movilización multitudinaria. No lo podía creer, es decir, que por 7 días seguidos, incluso le digo más, ayer después de que ya sabíamos que había sido votada en contra, nos juntamos en las plazas de la localidad a festejar. Es decir, y hasta hoy nos llegan mensajes de decir, y hoy marchamos como una cosa impresionante, porque obviamente también hay que tener en cuenta que esta es una provincia que está siendo muy castigada. Hace mucho tiempo, bueno, los que somos, yo soy docente, los que somos estatales, hemos estado, por ejemplo, en meses en plena pandemia, 3 meses sin cobrar, hace 2 años que no tenemos paritaria, es decir, es una provincia que está siendo realmente muy golpeada y por lo tanto, de alguna forma eso, esto fue la gota, y no voy a decir una gota porque fue un gotón, fue una cosa, fue un escándalo, pero ya hizo rebalsar un vaso que ya estaba al límite. Este, y por lo tanto, empezó a registrarse no solo una rebelión contra la burocracia que quería mandar a los trabajadores como fuerza de choque, sino que empieza a producir una rebelión en el interior del conjunto de los sindicatos, lo que provoca que, por ejemplo, la CTA tuvo que llamar a paro. También sucedió lo mismo con todos los trabajadores relativos a la pesca. En un momento estuvieron parados los puertos de Rawson y de Puerto Madryn, que mueven eh, una cantidad de guita impresionante. Bueno, estaban parados. Bueno, docentes universitarios también adhirió, municipales de Rawson también adhirió, incluso el último de los días empezó a adherir al paro la CGT del Valle. Bueno, empezó a producirse no solo, además de las enormes movilizaciones populares, asambleas populares que fueron impresionantes también, porque en general sucede en los procesos de lucha que a las asambleas no suele participar tanta gente, pero las asambleas eran multitudinarias, la gente quería participar, quería definir cómo seguir el plan de lucha, se producen multisectoriales en todas las localidades, también en el sentido de coordinar las asambleas con todos los distintos sectores que se fueron sumando a las luchas, fundaciones. Miren, uno de los indicios cuando uno ya pensaba que, bueno, que esta lucha se tenía que ganar, cuando gana River, esa noche que salen a festejar todos los hinchas de River, nosotros ya estábamos terminando una actividad enfrente del municipio.
Y bueno, acostumbrados a que hay veces que hay grupos de choque y de repente entonces caía un grupo de gente que a lo lejos no se veía que eran hinchas de River, sino que parecía un grupo que venía dirigiéndose a la municipalidad. Cuando nosotros ya estábamos desconcentrando, dijimos, ¿qué está pasando? Además, por supuesto que yo ni enterado de que había ganado River ni nada, porque estábamos en medio de todo ese proceso. Y de repente vemos que llega la hinchada de River y que en vez de estar haciendo cánticos, o sea, que también los hacían obviamente, empezaron a putear al intendente y empezaron a gritar en contra de la media minería. Fue impresionante. Lo mismo también nos pasó en una movilización. Yo me estoy emocionando un poco en este momento porque realmente contar todo esto es impresionante. Eh, Había una misa, es decir, al lado del municipio, como la mayoría de las ciudades, está la plaza central y está la iglesia en la plaza. Terminó la misa y estábamos en una movida y la gente salía de la misa y se venía a la movilización. Es decir, es como que no, era demasiado impresionante el nivel de adhesión de absolutamente toda la población para salir a luchar. Porque además es esto, es la gente dispuesta a salir a luchar, a pesar de saber que las ciudades estaban reprimiendo, que querían mandar grupos de choque con patotas, que querían hacer cualquier cosa, porque evidentemente estaban dispuestos a hacer cualquier cosa, la gente salía igual. La gente salía igual a luchar con esos métodos. Y ya en el último tiempo, como le decía, no solo hubo una tendencia a parar la provincia, incluso desde la UACH, desde las asambleas, tomábamos esto y decíamos, paremos, también lo tomamos del partido, decíamos, paremos la provincia, esa es la forma, y parar la provincia significa esto, movilizaciones multitudinarias, significa piquetes que se desarrollaron el día lunes en 4 puntos, no, en 5 puntos en simultáneo en la provincia, altura de Madrid, en altura de Trelew, en Esquel, en la comarca andina y también en Comodoro Rivadavia. Bueno, había el lunes, que fue el día previo a donde finalmente logramos derrotarla, realmente fue también impresionante porque no solo que durante todo el día hubieron piquetes, en donde los protagonistas sobre todo fueron los trabajadores de pesca, que además tienen la lucha en contra de la ley de pesca que avanza en la privatización del recurso pesquero y demás. Bueno, era multitudinario los cortes y el lunes a la tarde se produjeron las movilizaciones más importantes de todas, en todos lados, porque sabíamos que el día siguiente, el martes, era el día clave porque había sesión y ya se empezaba a registrar todas estas fracturas que yo les comentaba al interior de los bloques políticos. El mismo lunes nosotros logramos en Puerto Madryn que el intendente tenga que derogar la ordenanza que hacía adherir al municipio a la zonificación. El intendente es Gustavo Sastre, es el hermano del vicegobernador Ricardo Sastre, y él tiene mayoría en el Consejo Deliberante, o sea que él mismo había sido el que había hecho votar el Consejo Deliberante era la adhesión, y fue tan contundente todo que tuvo que dar marcha atrás. Y además de esto, registrábamos muchos choques al interior de los bloques que ya no sabían cómo hacer para salir de esta situación porque, como les cuento, la rebelión popular lo único que hacía era crecer y ya hacía crujir todos los mecanismos de contención que hay, no solo en esta provincia, sino en todos lados, esto de la burocracia sindical, que evita movilizar, que incluso oficia como grupo de choque, bueno, todos los grupos que en general dicen, no, bueno, esto se resuelve vía parlamento, vía justicia. Era tan evidente que no iba a ser así, que la población aquí hizo una experiencia tan grande y acelerada de que ninguna institución del Estado tiene nada para ofrecerle respecto a los intereses populares, que decisivamente iba a seguir saliendo a las calles y cada vez iba haciendo crecer más esto que ya se estaba convirtiendo en una huelga general. Y que no solo podía dar por tierra y dio por tierra la zonificación, sino que evidentemente esto no termina. Es decir, tener la conciencia de que con los métodos de la asamblea, del piquete, de las movilizaciones, del paro, uno puede derrotar algo que estaba impulsado por toda la legislatura, por el gobierno provincial, por el gobierno nacional, por el FMI. Es decir, uno magnifica o cobra una real dimensión de la victoria que uno logra
cuando ve quiénes están de enfrente. Y enfrente estaban todos los poderes del Estado, todos los gobiernos, todas las fuerzas políticas que operan en la legislatura y hasta el FMI. Entonces, el gobierno tomó conciencia de esto también, de que en la medida que no frenara esto, este chubutazo se iba a convertir ya en algo imparable que no, que no iba, que se le iba a salir de las manos en todos los sentidos. De hecho, pocos días antes el gobernador había dicho: yo nunca retrocedo cuando tomo una decisión. Yo me acordaba ahí, y esto es importante porque usted piense que el lunes, donde teníamos la provincia paralizada, corte en todos lados, paros de muchos sectores, movilizaciones impresionantes, era el lunes 20. Eh, el 20 aniversario del Argentinazo estuvo muy presente, porque además sé que en todo el país se realizaron acciones y Chubut estuvo muy presente. Incluso también se realizaron acciones a lo largo de la lucha, allá en Buenos Aires y en Mendoza. El mismo lunes hubo un corte de ruta a Mendoza, apoyando a la población de Chubut, en Rosario, en Córdoba, en un montón de lugares realmente fue el apoyo multitudinario, y ese es otro factor que también el gobierno provincial y sobre todo el nacional empezó a evaluar. Es decir, esto se va a terminar transformando en una se va a contagiar, como tantas veces pasó en la historia, que muchas rebeliones comenzaron en alguna provincia y luego se expandieron en todo el país. Y como la agenda del gobierno nacional es lograr meter la megaminería en un montón de provincias, pero además continuar con el saqueo, el extractivismo y continuar con el ajuste al conjunto de los trabajadores, bueno, empezaba a ponerse en crisis también estos objetivos del gobierno nacional, de la mano, por supuesto, con el FMI, pero decía que yo me acordaba cuando Arcioni dijo esto de no, yo no retrocedo nunca. Bueno, realmente me acordaba de la Rúa, que poquito tiempo antes de irse en helicóptero decía, seguía defendiendo su gobierno y decía que se iba a quedar. Y bueno, digamos, sabíamos que esas palabras tenían solamente el objetivo de intentar sostener la posición, pero que tenía poco alcance. Por supuesto que la crisis política que se abre ahora es de mucha magnitud. Ya si Arcioni ya le cantábamos fuera Arcioni hace rato, bueno, ahora ya no tiene más nada que hacer acá. Lo mismo que Sastre, el vicegobernador, el que orquestó toda esta opereta para votar la zonificación. Pero otra cosa que hermanó el chubutazo con el argentinazo, así como lo hermanó con el mendozazo, es que como estábamos tan cerca del 20 de diciembre, se empezó a cantar el que se vayan todos. Se quemaban carteles con todos los diputados, el gobernador, el vicegobernador, hasta se quemaron los carteles del presidente. Es decir, hay un asqueo, digamos, con la dirigencia política de estos partidos patronales, que lo único que hacen es vender a la población y al territorio, que bueno, y fue impresionante en ese sentido. Y por supuesto también, nada, además de reivindicar la labor histórica de las asambleas acá, que han logrado mantenerse independientes de los gobiernos, y esto es fundamental. Porque gobernaba Macri, quería meter la megaminería. Gobernaba Cristina, quería meter la megaminería. Gobernaba Macri, quería meter la megaminería. Gobernaba Alberto, quiere meter la megaminería. Y esto, digamos, las asambleas fueron siempre muy conscientes de esto. Y no dejaron nunca de llamar a movilizar, independientemente de la afinidad política de tal o cual integrante de las asambleas de conjunto, como órgano, digamos, de liberación y demás. Bueno, mantuvieron esta independencia política y gobierne con gobierne, no abandonaron las calles nunca. Yo ahora integro la Asamblea en Defensa del Territorio de Puerto Madryn, y realmente es una experiencia muy, muy rica poder participar de una asamblea como les comento, acá en un momento se transformó en una asamblea popular, es decir, que venían las familias, participaban, buscaban la forma de colaborar, de aportar con la lucha y demás. Y ni hablar que además de las asambleas, esta es una provincia que tiene mucha memoria histórica de lucha por bueno, la gran cantidad de compañeros y compañeras de pueblos originarios, sobre todo
del pueblo mapuche tehuelche, que acá tiene una resistencia histórica y que de alguna forma todas quienes vivimos en este territorio eh, empezamos a empaparnos y recibimos y aprendemos un montón de esta resistencia ancestral. Ayer, de hecho, y que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Porque es el avance del capital sobre las poblaciones del territorio, es lo que sufrieron ellos y resistieron ellos durante tanto tiempo. Bueno, es muy similar la lucha porque es la lucha para evitar que las grandes patronales y los gobiernos avancen, saqueen el territorio, expulsen a la población, lo dejen tirado sin nada. Bueno, obviamente que los pueblos originarios saben muchísimo de esto y nos enseñan un montón de cómo luchar, cómo salir a luchar y cómo resistir. Y ayer mismo se cumplió un mes del asesinato de Elías Garay y fue realmente recordado en todas las localidades donde se realizaron actividades el día de ayer y el día de anteayer. Y ahora, bueno, está en pie una orden judicial de desalojar la LOF Quenquentreu para dentro de unos días, para mañana, si mal no recuerdo, en este momento estoy perdido con en qué día estamos. Este, y bueno, obviamente ahí están resistiendo y es muy importante solidarizarse y acompañar esta lucha, que es muy similar porque es un territorio que se lo dan a un empresario y de esa forma desalojan un territorio que ancestralmente eh, habitaban y habitan en este momento las comunidades. Está bien, Santi, creo que fuiste, o sea, muy claro. La realidad es que las cosas que contaste son impresionantes. Me quedé con algunas puntualmente. Lo de los hinchas de River, por ejemplo, cantando contra el intendente y contra la minería, para mí fue muy zarpado. Así que bueno, te agradecemos. La realidad es que bueno, fue muy clarificador y como te decía, hay detalles que son impresionantes y que bueno, también era el valor de la entrevista quizás de poder contar esos detalles, esas vivencias personales que ayudan a dimensionar mejor lo que fue este proceso. Así que eso, te mandamos un saludo, te agradecemos y que viva el chubutazo. Bueno, muchas gracias a ustedes y por eso.